Vamos a predicar hoy, amados hermanos, un tema que espero que sea edificante para todos nosotros. Vamos a dar instrucciones acerca de la oración. Y es bueno que todos las tomemos en cuenta. El texto base que vamos a usar, el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Desde el versículo 29. Lucas 21, 29. Dice la Biblia. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Buen Dios y Padre bueno, gracias porque nos recuerdas los fundamentos vivos de nuestra fe. La oración, mi Señor, la dejaste tú como una norma distintiva del carácter cristiano. Y te pedimos perdón porque no la estamos obedeciendo. Reconocemos que tenemos que renovar en la iglesia el hábito de la oración para estar preparados, mi Dios, como tú nos has dicho. Porque las cosas que has anunciado que vienen, van a venir. Y nosotros como iglesia tenemos que enseñar claramente las cosas que tenemos que hacer para cuando venga ese día, no seamos sorprendidos. Y de esa manera demos testimonio que honre y glorifique a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La oración. Se habla tanto de la oración, de la necesidad de orar, y muchas veces hemos llegado a puntos donde la oración se vuelve rutinaria y hasta aburrida, porque pensamos que orar no sirve de mucho y quizás no sirve de nada. Hermanos, la Biblia habla claramente de principio a fin de que la oración debe ser un hábito necesario en cada verdadero creyente en Jesucristo. El tema de la oración ha sido enseñado en la iglesia con el fin de que el creyente reciba de Dios el favor que necesita. Y hermanos, todos somos gente necesitada. De una u otra manera, todos somos capaces de reconocer nuestras necesidades. Y las reconocemos porque ahí están, porque no las podemos esconder. Y sin embargo, Dios ya las conoce. Y oramos para pedirle a Dios que nos saque de esa situación angustiosa, que nos ayude en esa situación dolorosa,
en esa situación difícil que siempre, siempre, siempre va a venir a nuestra vida. Hermanos, lamentablemente nosotros esperamos a que aparezcan esos momentos de angustia, de dolor, de desesperación, y hasta entonces nos acordamos de que hay un Dios que siempre tiene su mano extendida para favorecernos con la ayuda que necesitamos. Se nos olvida muchas veces que tenemos en Dios a nuestro Padre suficiente para podernos dar socorro oportuno cuando nosotros clamamos a Él. Acabamos de cantar el Salmo 121. El rey David cantando: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y con toda seguridad, con toda certeza dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hermanos, pero esta declaración no la tenemos que hacer nosotros solo en el momento que estamos desesperados. No es posible que los creyentes en Jesucristo nos acordemos de que hay un Padre en los cielos solamente cuando estemos en dificultades y dificultades graves. Muchas veces, amados, la dificultad, la angustia viene a nuestras vidas precisamente porque de otra manera no nos acordamos de Dios. Y la pregunta es necesario que venga una calamidad a nuestra vida para que nos acordemos del Señor? ¿Es necesario que nosotros estemos sufriendo en gran manera para que levantemos los ojos a los montes y busquemos a Dios? Hermano, no debería ser necesario, porque Dios no es simplemente una cruz roja espiritual a donde nosotros vamos cuando las cosas se ponen mal. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 16, que nos tenemos que acercar confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Esto ya es en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos nos muestra la inmensa gracia que hay a nuestra vida a causa de Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos satisfechas todas nuestras necesidades. Pero ¿cuál es el problema? Se nos olvida que la obra de la cruz también trajo provisión para nuestros momentos difíciles. Un ejercicio: quienes han pasado o están pasando en su vida un momento difícil de cualquier naturaleza. Entonces, hermanos, solo en este momento vamos a acordarnos del Señor, y cuando pase la tormenta, le vamos a decir, si acaso, bueno, gracias Señor, una vez más me ayudaste y ahora a hacer mi vida. Hermanos, Dios quiere que nosotros conozcamos su fidelidad, su amor, su socorro oportuno. La verdad es que Dios nos ha demostrado a nosotros que Él es digno de confianza. Él nos ha demostrado que Él no nos va a engañar. Él no nos va a dar una promesa que no la vaya a cumplir. Él es fiel y absoluto. Es más, la palabra que Él mismo ha dado lo compromete al Señor a cumplirla, y la cumple porque Él es veraz y Él no miente. Si Él dice que nos va a ayudar, absolutamente nos va a ayudar. Nosotros, hermanos, estamos muchas veces desesperados, y la oración es el recurso que Dios nos ha dado, no solamente para sacarnos de una emergencia, sino nos da a través de la oración la oportunidad de tener comunión con Él. Es que no añoramos la comunión con Dios. Es que no nos gusta hablar con Él, oír su voz, saber que nos está oyendo, creer que nos está oyendo y que Él está más interesado en que nosotros en
ayudarnos en lo que nos está pasando. Amados hermanos, no solamente entonces la oración es para que nos libre Dios de los momentos difíciles, sino que la oración nos sirve también para conocer a Dios. Hermano, tenemos Dios y no lo conocemos. Hermanos, tenemos Dios y ¿sabe cuál es el gran problema que tenemos? No lo amamos. ¿Verdad que no lo amamos? Claro, lo decimos, sí te amo, Señor, pero a la hora de demostrar el amor verdadero por Él, salimos reprobados. Y Dios quiere que al conocerlo lo amemos y que al amarlo nosotros por amor a Él anhelemos hacer su voluntad. Y no solamente hacer su voluntad, sino que recibir de Él, no solo la provisión de las cosas temporales, materiales. Mire, hay un serio problema que tenemos todos los creyentes y no creyentes. Tenemos el mayor problema que tiene cualquier ser humano en esta vida es el pecado que nos vuelve enemigos de Dios. Y hermanos, ¿cómo vamos nosotros a tener una defensa suficiente contra la fuerza del pecado? Tenemos que recibirla de Dios y también tenemos que tener, oiga bien, esto también es importante y en esto se va a centrar la enseñanza de este día. Estamos seguros, hermanos, de que vamos caminando por la senda angosta que el Señor dijo que tendríamos que transitar para llegar al cielo. Mateo 7, 13 y 14. Está clarísimo. El Señor dijo que no tendríamos que caminar por la senda ancha. Y el Señor dijo que habrían dos caminos. Dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que sigue después, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y que dice después, pocos son los que lo hallan. Hermano, esto no es un secreto, pero qué cómodo es decir que voy para el cielo y voy por el camino ancho. Y entonces la oración nos asegura a recibir de Dios la suficiente claridad en nuestro caminar para que estemos seguros de que de verdad vamos por el camino correcto. ¿Cómo va a estar seguro usted de que va en el camino correcto? Orando. Ahí le va a decir el Señor, ese camino no es. Hay que cambiar de camino. Hay que devolverse, regresar y encontrar el camino correcto. Eso se llama arrepentimiento. También se recibe en oración. Por eso, amados hermanos, es importante, oiga bien, que la iglesia imparta instrucciones acerca de la oración. ¿Sabe para qué? Para orar bien. Porque muchas veces oramos mal. Santiago 4:13 dice, piden y no reciben porque piden mal para sus deleites. En términos de la Reina Valera, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oigan, Dios quiere bendecirnos grandemente, pero si nosotros pedimos para nuestros deleites, ¿cuál es la respuesta de Dios ante eso? Él va a decir no va a recibir. Y eso no quiere decir que Dios no nos pueda dar cosas buenas y muy buenas, pero oigan bien, nuestra petición no tiene que ser necesariamente material siempre. Porque casi siempre que nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Esto. ¿Está acostumbrado a hacer esto? ¿Quiénes lo hacen? Hasta la maña tenemos ya, mire, Señor. Oiga, Señor, estoy pidiendo. Y no pasamos de ahí. Y queremos pedir y queremos recibir. Y pedimos mal porque pedimos
para gastar en nuestros deleites. ¿Qué instrucciones vamos a dar acerca de la oración? Hermanos amados, primeramente tenemos que entender la oración. ¿Qué es la oración? Miren, Mateo 6:6. Vamos a pasear un poco en la Biblia y eso le va a asegurar que la enseñanza que está recibiendo es absolutamente bíblica. Dice el Señor Jesús: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, esto es los versículos anteriores a la hermosa declaración después de lo que es el Padre Nuestro. ¿Qué significa esto? Se trata de tener una comunión íntima, privada, secreta con Dios. No estamos hablando, amados, en esta ocasión de las oraciones colectivas, que no siempre tampoco son eficaces, porque a veces en las oraciones colectivas cada quien pide por su propia necesidad. En el caso de la oración que estamos hablando de una oración en lo secreto. Cada uno de nosotros deberíamos de tener un lugar secreto, personal, para orar, para tener comunión con Dios. Hermano, cuando un arquitecto diseña una casa, le pone así: sala, comedor, dormitorio, baños, cocina, jardín y todo eso. Ok. Hermano, el comedor es el lugar donde comemos los alimentos, por supuesto. Pero ¿en qué lugar de la casa alimentamos el espíritu? Tenemos un lugar de oración en nuestra casa, y el Señor dice: cuando tú ores, entra en tu aposento. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar en la iglesia. Hay que tener un aposento donde estar en el secreto con Dios. Algunos dicen: bueno, mi casa es bien chiquita y no hay mayor espacio. Miren, busque entonces un lugar secreto cuando hay un área en su casa que no tenga ruidos, que no tenga interferencias. Pero claro, como la que manda en la casa muchas veces es la televisión, voy a esperar que aquel apague la tele a las 2 de la mañana para irme a orar. No, amado, la que estorba ahí es la televisión. Porque cuando está viendo la novela quiere que todos estén para oírla bien. Oiga, ¿qué es mejor entonces? ¿Dedicar tiempo en el secreto con Dios o dedicar tiempo para ver tanto programa inútil y dañino que hay ahora en la tele? Entonces, amados, como el tema es largo, yo quiero animar a la iglesia, oiga bien, que vayamos preparándonos un lugar privado de oración en nuestra casa para estar con Dios. Nosotros aquí en la iglesia hemos reservado ese espacio, esa esquina, y la hemos adecuado lo mejor que hemos podido para que sea un lugar de oración. Y yo les digo una cosa, amados, se encuentra a Dios en ese lugar. Ayer estuvimos, creo que rápidamente sentimos que pasó una hora no se siente, y estamos hablando con Dios. Pero ese hábito no lo tenemos, y necesitamos urgentemente desarrollar ese hábito. Porque ¿cómo podemos decir que estamos vivos si no nos alimentamos de la presencia misma de Dios? Dios mismo, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, dijo en Lucas 18:1. Entonces les mencionó la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es algo que como pastor uno esté inventando. Nuestro amado Salvador nos dijo que la oración era una necesidad permanente y no tenemos que dejar de orar nunca. Hermanos, y ahí sigue el relato bíblico mencionando cuáles son
las causas por las cuales necesitamos orar. Miren, hermanos, ¿sabe cuál es la crisis de toda la iglesia en toda la tierra? Es la poca fe. Al final de ese pasaje de Lucas 18, en el versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo se lo voy a preguntar a ustedes, amados, cuando venga el Señor, ¿hallará aquí un pueblo lleno de fe? ¿O solo lleno de religión? Un pueblo dominguero, un pueblo que no lee la palabra, un pueblo que no ora con responsabilidad, porque se trata de orar responsablemente. Hermano, se lo voy a poner de esta manera. Usted alimenta su cuerpo, su carne, y a la carne le gusta comer. Todos aquí comemos pupusas. Y la carne agradece que se le den las pupusas que pide. A veces dice: yo me como 2, pero como están tan buenas me voy a comer otras 2. Y la carne no protesta. Pero, amados, así como se alimenta la carne, se tiene que alimentar el espíritu. Es necesario que el espíritu se alimente continuamente, porque aquello que necesite alimento, si no lo recibe, ¿qué pasa? Se muere, se muere. Y el espíritu muere si el creyente no ora. Otro ejercicio. De verdad, ¿quiénes necesitan orar todos los días? Ok, de los que necesitan orar todos los días, ¿quiénes oran todos los días? Porque, amados, sin oración no se puede vivir. Sí, mire, los apóstoles entendieron que su oficio era la palabra y la oración. Hechos 6:4. Dice la Biblia que el apóstol Pedro hablando dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles sabían que su responsabilidad no era estar atendiendo las cosas de decoración en la iglesia, la jardinería de la iglesia, aún la tecnología de la iglesia. El apóstol, el pastor, tiene que dedicarse a la palabra y a la oración. ¿Por qué, amados? Porque con la palabra, cuando usted lee en la palabra, se instruye en la palabra, se llena de conocimiento de la palabra. Hay poder intelectual. Nosotros no podríamos tener este oficio si no conociéramos la palabra. Y usted ha de decir: ¿y el pastor cómo es que se acuerda de tantos versículos? Mire, es el oficio al que he sido llamado. Yo tengo que conocer la palabra, tengo que poder explicarla, tengo que desmenuzarla para que usted se la pueda comer y que le haga efecto. Pero también necesito oración, porque, amados, ¿de qué me sirve tanto conocimiento si al impartir la palabra no lleva poder espiritual? El poder espiritual es el que trae vida al espíritu, y usted necesita vida espiritual. Desde este púlpito se tiene que alimentar su espíritu con la palabra de Dios, pero con poder espiritual. ¿Entiende eso, amado? Es necesario entonces no solamente predicar bonito, predicar entretenido, sino que predicar con poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la palabra llegue con vida a usted. Pero si usted no está acostumbrado a orar, mire, a veces uno siente que le está predicando a muertos. ¿Por qué? Porque no oran, hermanos. Y uno siente que el terreno está como un desierto, como que no hay interés. A la gente le da sueño. Desde aquí yo veo algunos que ya se están durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se duermen? Porque, amados, dicen: no le entiendo, no sé qué pasa, pero cada vez que el pastor empieza a predicar, a mí me da un sueño tan rico que así quisiera que me diera sueño cuando quiero dormir en la noche. ¿Verdad? Pero no, amado, ahorita no se me duerma, porque la enseñanza que está recibiendo es alimento sólido que le va a ayudar a crecer espiritualmente.
¿Cuáles entonces son las razones que debemos de tener nosotros para orar? Ya le dije, amado, usualmente solo buscamos a Dios en oración para atender las necesidades terrenales. ¿Qué son las necesidades terrenales? Cuando usted está enfermo, entonces, y el médico le dice, mire, le voy a hacer estos exámenes porque no doy qué es lo que tiene. ¿Y a usted le duele? Ay, Dios mío, dice así. En la conciencia de todo ser humano hay conocimiento de que Dios existe y Dios es el único que le puede ayudar. Pero, amado hermano, nosotros no podemos buscar a Dios solo cuando estamos enfermos o a veces en una necesidad económica que ahora tanto abundan por la insensatez que tiene mucha gente de gastar más de lo que gana. Entonces viene y se le estrangula la economía. Y entonces dice, ay, aquí tengo los recibos y no tengo nada para pagar. Señor, ayúdame, necesito pagar el recibo del agua, la luz y del cable, que es lo que más me importa. Hermanos amados, no podemos nosotros estar en esa condición de angustia solamente por lo terrenal. Que fíjese que iba por la esquina allá y me salió un morero y me dice, hey, dame una cora y ya sé dónde vivís y toda cosa y me vas a tener que dar tanto de renta. Ok, mire, hermano, y entonces ahí sí oran, ¿verdad? Porque no se quieren morir. No se quieren morir, no quieren quebrar, no quieren que le quiten la luz. Mire, y no quieren que, sobre todo lo que más les duele es que si no pagan la Curazao esta quincena, les van a ir a quitar el televisor. Que tanto amor le tienen. Hermanos amados, todas esas necesidades son temporales, son terrenales. Todas esas cosas que son las únicas que hasta ahora nos llevan a orar son terrenales. Sí, es cierto, son urgentes, pero son terrenales. Y el Señor claramente nos dijo que no teníamos que hacernos tesoros en la tierra. ¿Conocen esa porción? Otra vez Mateo. El Evangelio de Mateo, amado, el Sermón del Monte, es una enseñanza completísima que nos ilustra. Mateo 6:19. Dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan, ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pregunta, hermanos, ¿dónde está su tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? Honestamente, amado hermano, sus tesoros los tiene aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿qué tesoros está haciendo en el cielo? El Señor dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo. Y no los estamos haciendo porque todo el esfuerzo espiritual, material e intelectual lo estamos dedicando a esfuerzos de cosas que aquí van a quedar. Las cosas que queremos. No quiero una casa, quiero un negocio, que quiero viajar, cualquier cosa que se le ocurra. Todo eso es terrenal. Y eso no abona para nada en la obediencia a este mandamiento. Hagámonos tesoros en el cielo. Entonces, amados, como nosotros no lo estamos haciendo, pensamos que, pues eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con usted y conmigo, amado. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle que los tesoros en el cielo es una obligación hacerlo ya. Hacerlo ya. Y usted no sabe cómo, ore. Dios le va a dar siempre la oportunidad de obedecer este mandamiento si usted ora y le pide, Señor, ¿y cómo hago para hacer tesoros en el cielo? No sé ni cómo, ni tengo idea cómo va a ser, pero quiero obedecer este mandamiento. Hay que decírselo al Señor, porque si no, esto va a ser letra muerta, hermanos. Va a ser por gusto, y usted solo lo va a oír, y así como lo oyó, le salió al otro lado, y se le olvidó que una vez Dios le recordó que esto hay que cumplirlo. Por eso, entonces, la oración tiene que incluir mayormente las necesidades espirituales, las necesidades eternas.
Amado hermano, la carta a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y el mandamiento está repetido de una u otra forma a lo largo de las Escrituras. Dios no quiere oraciones de emergencia como las que nosotros hacemos. Dios quiere oraciones permanentes. El verdadero creyente en Jesucristo tiene que vivir orando mañana, tarde, noche y madrugada. Hermanos amados, si no oramos sin cesar, entonces estamos desobedeciendo a Dios. ¿O cree usted que cuando la Biblia dice orar sin cesar es orar sin cesar si te place, si tú quieres? Orar sin cesar es un mandamiento para todos nosotros. ¿Y cuántos decimos amén ante ese mandamiento? Mire, hermano, yo voy a ser libre delante de Dios por enseñarle estas cosas. Porque así como mi deber es enseñárselo, su deber es aprenderlo y obedecerlo. ¿Está de acuerdo? Entonces, amados, hay necesidad de orar. Hay necesidad, oiga bien, ora usted, mire, ora usted para que le den ganas de orar. Porque si no me dan ganas de orar, yo le tengo que decir, Señor, la Biblia dice que tengo que orar sin cesar y yo no oro. Entonces voy a orar ahorita para que tú me des ganas de orar. Pon el sentir, el deseo, la delicia de buscar tu rostro. Pero si dice, es que a los 5 minutos ya no hay que decirle al Señor. Entonces mejor no oro. ¿Y cada cuánto oras? No, allá a los 6 meses, me acuerdo. Entonces, hermano, el que no está obedeciendo el mandamiento de orar sin cesar, tiene que orar para que usted sea un hombre o una mujer de oración. Amén. También hay necesidad, mire, otra necesidad por la cual orar. Hay necesidad de estar, de ser bien entendido en las Escrituras. Lucas 24:45. ¿Qué dice? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muchas veces, amados, nosotros leemos la Biblia y no entendemos casi nada, porque el entendimiento de las Escrituras es concedido por Dios. Y si yo leo la Biblia y no la entiendo mucho, entonces me conformo con un entendimiento muy limitado, muy superficial de la palabra, y yo tengo que pedirle al Señor, eso es en oración. Yo quiero, Señor, que abras mi entendimiento para que comprenda las Escrituras. ¿Quiénes han orado por eso? Yo quiero, Señor, yo oro para que tú me abras el entendimiento, porque poquito entiendo de la Biblia. ¿Y qué es lo que entiende de la Biblia, hermano? Mire, a mí me gusta aquella porción de un evangelio que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es un salmo, hermano. Y es que es bien bonito y me gusta. Eso es lo que más me gusta de la Biblia. Pero es un solo versículo, hermano. Le faltan miles de versículos. Pero a veces solo con ese entendimiento de la Escritura, solo con el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted ya se siente pastor y quiere ir a predicar. No, hermano, le falta mucho todavía. Tiene que entender la Escritura, tiene que entender la razón de ser del mensaje del Señor. Entonces, 2 peticiones que es urgente que le hagamos al Señor. Yo voy a orar para que me den ganas de orar. Y yo voy a orar para que el Señor me abra el entendimiento y pueda comprender las Escrituras. Ay, hermano, pero yo solo pido para pagar el recibo de la luz. Hermano, esto es más importante pedir por esto. Hay necesidad, oiga bien, también de estar preparados para ir al cielo en todo momento. Porque usted sabe que ayer, antier y hoy en la mañana ha cometido grandes pecados. No, pastor, tampoco tan grandes, chiquitos. Vaya. Y entonces, ¿y usted cree estar preparado para ir al cielo?
Y si se muere ahorita, supóngase que venga de aquellos deslaves sorpresivos. Hoy estábamos oyendo La Quebrada en la mañana y estaba así bien tronadota, bien así, pero no estaba tan llena. Pero cuando venga la tronazón de verdad, la tronazón asesina, ni cuenta nos vamos a dar. Nos dormimos y no sabemos si vamos a despertar en el cielo. Y si no despertamos en el cielo, ¿a dónde vamos a despertar? ¿Ah? Entonces estamos preparados. Miren, y esto es donde yo quiero centrar el corazón de este mensaje. Porque Mateo 13:33 dice la Escritura: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mire, repitámoslo todos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, amados, esto también es un mandamiento que el propio Señor Jesucristo dejó con toda claridad para que nosotros de verdad hagamos las tres cosas: mirad, velad y orad. Y amados, ninguna de las tres la estamos cumpliendo. Y de todos modos no sabemos cuándo va a ser el tiempo. Nosotros vivimos aquí bien al azar el futuro, sabiendo que puede ser en cualquier momento. No hacemos ningún preparativo para irnos al cielo. Ni siquiera preguntamos en la noche, antes de dormir: Señor, ¿estoy listo, Padre? Yo digo que estoy listo, pero Padre, ¿y si tú ves en mí algo? Porque a veces decimos así: no, yo no creo que eso que estoy haciendo sea tan pecado. No, por eso no se va al infierno uno. Y uno solito se manda al cielo. Hermano, esa es una gran irresponsabilidad. Uno tiene que ponerse a cuentas con Dios y hacer las tres cosas que el Señor dijo: mirad, velad y orad. Ya voy a explicarles un poquito más lo que significa eso. Pero hay que estar preparados. Eso solamente en oración, amados. La oración es para eso. En oración Dios le va a redarguir de pecado. No piense usted que viendo el partido de fútbol, ahí le va a decir el Espíritu Santo: mira, cometiste tal pecado. No, eso se lo revela en oración. Y uno sabe, hermano, si mire, la conciencia del hombre le dice continuamente: eso es malo. Que le pegó a la esposa. Claro, como está enojado, el Espíritu Santo no le dice nada. Pero eso es pecado. Y va a reconocer que es pecado hasta que le vea el morete. Y anda toda morada y le pasa el periodo del morete y usted: ¿a que te caíste vos? Le dice. Mire, tratar así a una esposa es pecado. Si se muere se va al infierno por tratar mal a mi esposa. Sí, por tratar mal a su esposa. Miren, no se aflija, mejor comience a tratarla bien. Y la esposa también al hombre. Miren, todavía no le han dado ganas de orar. Hay una oración que todos conocemos, el Padre Nuestro. Sí, como no, pastor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Amén. Hermano, entiende lo que está diciendo en el Padre Nuestro. Fíjese que en Mateo 6:10 dijo el Señor Jesucristo, declarando una porción nada más del Padre Nuestro. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Eso hay que explicarlo, hermanos. Y después dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese bien, dice, y el Señor dijo que esto teníamos que pedirlo en oración. Hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo al Padre todos lo obedecen, porque en el cielo están los ángeles, están los que ya alcanzaron la salvación,
y sus almas están allá, esos no tienen problemas en obedecerle a Dios. En el cielo todo mundo hace la voluntad de Dios, pero el Señor Jesucristo dice que tenemos que orar para que también aquí en la tierra se haga la voluntad del Padre. Pero aquí en la tierra cada quien quiere hacer lo que mejor le parece. Cada quien minimiza su desobediencia y dice, no, si yo vivo así, y no hay problema. Si es que Dios entiende, sí, Dios entiende que le estamos desobedeciendo, que su voluntad no se está cumpliendo. Y amado hermano, no nos hagamos. Usted muchas veces no quiere oír el consejo de la palabra, la consejería del pastor, y usted sigue haciendo y viviendo como le da la gana. Ok, hágalo. Yo muchas veces les digo a algunos hermanitos que no quieren hacer caso. Hijito, si querés te suelto, pues ahí ve, ¿qué haces? Ya no te voy a decir nada, porque a veces uno dice, el pastor que metido, y al que le importa, mire, si usted es mi oveja, ¿quiénes son mis ovejas aquí? Levante la mano. Si usted es mi oveja, yo le puedo decir todas las cosas que vea en su vida que no están bien. Si no lo hago, mire, el Señor me lo va a demandar. Entonces cuando me acerque a usted le voy a preguntar, hermano, soy su pastor. Amén, pastor. Ajá. Venga, sentémonos. Y empezamos a hablar. Okay. Y entonces de repente me va a salir con la cara un poquito larga. No. Esto no se resuelve enojándose. Esto se resuelve arrepintiéndose. ¿Ok? Porque a mí mi trabajo es procurar que usted esté listo ahorita para irse al cielo. Yo le puedo dar consejos para mejorar su vida. Quizás dentro de 3 meses se va a poner a cuentas con Dios. Pero en el periodo entre el cual recibe usted el consejo y comienza a obedecer, está condenado, hermano. No, pastor, no, pues sí. Si es que la obediencia, ¿cuándo? Cuando usted le da la orden a un hijo que obedezca, ¿cuándo espera que obedezca? De inmediato, mira hijo, te quedan unos 5 años empezar a obedecer. Mientras comienza a obedecer, está condenado. Uy, qué duro. Sí, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que le pidamos al Padre que sea hecha su voluntad. Así como le obedecen en el cielo, también en la tierra. Y si usted no puede hacer eso, ore. Señor, necesito hacer tu voluntad. Definitivamente en esto me estoy equivocando y no puedo corregir por mí mismo. Ayúdame a que yo te obedezca, Señor. Y cuando uno ora por obedecer a Dios, Dios le da la capacidad de obedecer. Porque, amado, uno por uno mismo no obedece. ¿Vea que no? Uno por uno mismo hace lo que uno quiere y no le llama pecado. Pero entonces uno solito se condena, porque conociendo la ley de Dios, la ignora, la pasa por alto y quiere que Dios la pase por alto. Hermano, Dios por eso la dejó por escrito, para que su voluntad sea realmente cumplida. Y otra razón por la cual tenemos que orar es por mantenernos fuertes y firmes contra el pecado. ¿Qué dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan resistir, ¿qué cosa? Ahí está, amado. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oigan bien, ¿para qué usted quiere poder? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿para qué es el poder? Mira, amado, ¿alguna vez ha calculado el poder que tiene el pecado? Porque el pecado es una potencia terrible, amados. Y mire, y no le estemos llamando que son los demonios, los poderosos. Estamos hablando del poder que tiene el pecado de esclavizarnos. Supóngase que un pecado pesa 100 quintales y usted solo puede levantar 1 quintal. Si le viene una tentación de 100 quintales y usted solo puede levantar 1, va a poder contra eso. Usted tiene que fortalecerse en el Señor. La gente que va al gimnasio, aquí yo veo algunos que
Antes eran todos huesitos, así esqueletitos. Y ahora de repente todos musculosos. Claro, ya tienen 5 años de estar en el gimnasio, ya se les nota. ¿Qué? Y hoy tienen, mire, hermanito, mueva las macetas esas pesadas. ¿Cómo no? Y las agarran como que... si yo quiero levantar una de esas, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo esa fuerza que ellos ya desarrollaron. Para desarrollar fuerza hay que ejercitarse en la oración. Amado, ¿quiere usted ser potente contra el pecado? Hermano, porque mire, ahora viene una media tentación y ya cae. Como que fuera un vientecito y ya cae. Cae vencido por el pecado, porque no tenemos fuerza para resistir el dominio del pecado. Y para usted ser vigoroso espiritualmente, tiene que orar, hermano. Uno a veces sabe cuáles son sus debilidades. Y no voy a hablar de las debilidades de otras mujeres o pecados sexuales, sino voy a hablar de una otra cosa. Por ejemplo, la facilidad que tenemos para mentir. Mire, mentimos sin necesidad. Ya la mentira a nosotros nos dobla rapidito. Y no tenemos, parece ser, resistencia contra el poder de la mentira. Y casi, como no podemos vencer la mentira, casi hemos llegado a declarar que la mentira no es pecado, para no tener que pelear contra ella. Pero, amado, ¿está consciente que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Y si la Biblia dice que el mentiroso no va a heredar el reino de los cielos y usted sigue mintiendo como que no miente, entonces, si se muere ahorita, ¿dónde se va a ir, hermano? Y mire, hermano, en ninguna forma voy a meterme en la teología de salvo siempre salvo, porque, amados, eso hay que explicarlo y no es que lo compartamos así, pero, amados, necesitamos estudiar más la Escritura para estar seguros de la correcta interpretación teológica de algunos pasajes de la Escritura. Lo cierto es que el verdadero Hijo de Dios no miente. Nosotros no tenemos que mentir. Pero mentimos, ¿verdad? Poquito o bastante. Entonces, amados, y por mentirosos, ¿cuál es la sentencia que la palabra tiene para los mentirosos? ¿Cielo o infierno? ¿Habrán mentirosos en el cielo? Entonces, si nosotros estamos mintiendo, ¿qué tenemos que hacer? Pero no podemos, no tenemos poder contra la mentira. Hermano, es una buena razón para arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor mío, o sea que por mentiroso me puedo ir al infierno. Sí, así dice mi palabra. Entonces ayúdeme, Señor. Mire, esto debería ser una emergencia de oración para nosotros. Porque, amados, si por mentiroso nos podemos condenar, es que yo pensaba que solo los adúlteros iban al infierno. Los envidiosos, los celosos y una serie de pecados. Lea las obras de la carne en Gálatas 5. Y ahí salen, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, para vivir en santidad, fuertes contra el pecado, hay que vivir orando. Porque, amados hermanos, hay cierto tipo de tentación que, mentira, nosotros no estamos preparados para resistirnos. Y de repente viene y nos arrastra y nos bota, y tardamos en reaccionar en el pecado que hemos caído hasta que buscamos a Dios y Dios nos dice: eso que estás haciendo es pecado. Y como usted está todo enojadota, piensa que tiene razón. Pero la Biblia dice que esa conducta es pecaminosa y hay que abandonarla. Entonces, hermanos, pero aún más urgente petición de orar es la que hoy en día, la mayor señal que tenemos ahora para vivir en oración es la señal de la higuera que acabamos de leer en Lucas 21:29 y también está en Mateo 24:32. Leamos la de Mateo. Dice la Biblia, Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Esta es una parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Busquen Lucas 21. La misma
declaración, el Evangelio sinóptico. Lucas 21 dice, 21-29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndola sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. ¿Qué quiere decir eso? La higuera es un tipo exacto de Israel. Israel, amados hermanos, es la señal más clara que la palabra nos da acerca de el inminente regreso del Señor Jesucristo. Y no tenemos que tener temor de decirlo, porque es lo que nosotros creemos y enseñamos y tiene suficiente respaldo bíblico para sustentar esto. Oiga bien, le voy a hablar rapidísimamente sobre Israel. Israel existía como nación en los tiempos de Jesús. De hecho, los que crucificaron al Señor Jesús eran los judíos, los habitantes de Israel. Pero Israel vivió en una lucha continua contra el Imperio Romano. Tanto fue así que en el año 70, casi 40 años después de que el Señor murió, Jerusalén fue destruida por los romanos. Y el templo de Jerusalén, del cual el Señor había dicho que no quedaría de él piedra sobre piedra, fue destruido por los romanos. Pero Israel siguió en rebelión contra Roma, y en el año 132, o sea, un siglo después de la muerte del Señor, Israel fue barrido del mapa como nación. Y el Imperio Romano, que era una nación muy poderosa, lo sacó a todos los judíos a la dispersión. E Israel dejó de existir como nación 18 siglos, 1800 años. De tal manera, amados hermanos, que después de ese tiempo, en 1948, fue que Israel fue nuevamente restaurado como nación, al igual que nosotros. Pero 18 siglos pasó sin existir políticamente. De tal manera que nosotros podemos decir, pudo venir el Señor, pudo ser esperado el Señor. En el año 1000, no, porque Israel no existía. En el año 1500, tampoco, porque Israel no existía. En el año 1900, tampoco, porque Israel no existía. Israel comenzó a existir, todo eso tiene historia amplia que contar. En 1948, la vara reverdece, la vara, la higuera, de la que habla la Biblia, reverdeció. Y amados, ahora Israel es una nación plena y completa, muy poderosa, económicamente, militarmente, políticamente. Es una nación influyente. Los judíos siguen siendo un pueblo influyente porque siguen siendo el pueblo de Dios. Yo no voy a discutir por eso. Lo cierto es que a nosotros Israel nos sirve como señal. ¿Señal de qué? Lo dice la porción clara. Ya reverdeció la higuera, y entonces dice el 31, Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Por lo tanto, amados, no tenemos ninguna duda de decirles, el reino de Dios está bien cerca. O sea, la venida de Cristo está bien cerca, porque ya la última señal que realmente parecía improbable que se diera, que es el surgimiento de Israel, en 2018 va a cumplir 70 años esa nación. Y el Señor dijo que antes de que pase esa generación, sería su regreso. Día y hora no dijo, señales antes de la venida dejó. Por lo tanto, a mí me parece, amados, que ya estamos con todas las señales claras y suficientes para entender y creer que el Señor viene pronto. Y seguimos sin orar. Seguimos pecando como que el Señor no va a venir. Hermano, no es una necedad eso. Sabiendo que el tiempo está cercano, es absurdo que nosotros no nos pongamos en comunión con Dios si no oramos ahora y no buscamos un preparativo suficiente en oración. Señor, quiero estar listo para el día de tu venida
Entonces, hermanos, de nada nos sirvió venir 10, 20, 30 años a la Josué y que les prediquen esta palabra, porque ustedes, oyendo que tenían que prepararse, no se quisieron preparar. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Del pastor que no les dijo? Y hemos abierto un aposento aquí en la iglesia para que ustedes puedan venir a orar. Y oren, miren, y el Señor lo dijo en 3 palabras: miren, velen y oren. Miren, ¿qué quiere decir mirar? Mire, si hoy es el tiempo de tener muy atentos los ojos, muy abiertos los ojos a las señales, amados. ¿Qué cree usted? Que esta gran violencia que ahora domina este país es por gusto. No domina solo el país, domina el mundo entero. La maldad se ha multiplicado. ¿Lo dice la Escritura o no? Y con toda esta maldad, usted lo que hace es ponerle más candados a la puerta en vez de ponerse a orar. Hermanos, las señales son para que comencemos a prepararnos. Porque, mire, es como que le diga: mire, mañana se va de viaje. Mire, va a preparar las maletas hasta que ya tenga ahí el taxi enfrente. No, tiene que prepararse ya. Y la preparación es oración. Miren, velen. Mire, todo el mundo está dormido ahora. Hasta prohíben en el mundo predicar sobre estos temas de advertencia de la venida del Señor, porque el mundo está dormido. Pero mientras el mundo duerme, nosotros estamos velando, estamos esperando a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y después de mirar, velar, ¿qué es lo que dijo el Señor que teníamos que hacer? Orar, para que el Espíritu nos esté redarguyendo continuamente de pecado, de justicia y de juicio, que es lo que el Señor Jesús dijo que sería la obra del Espíritu Santo. Y amado, ya no queda mucho tiempo, entiéndalo bien. Y si usted ve con ligereza esta enseñanza, es porque está bien dormidito. ¿Qué le pasó a las vírgenes que se durmieron? 5 se mantuvieron despiertas y se fueron con su Señor. Pero las 5 dormilonas, ¿qué le pasó? ¿Y usted de las 5 despiertas o de las 5 dormilonas? Porque así, mira, tenemos que dar en un lenguaje que es claro. El Señor dijo claramente que lo mejor que podemos hacer hoy es estar preparados. Mire, usted siga viviendo su vida esperando cumplir las necesidades materiales. No se le olvide que Mateo 6:33 dijo el Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas han de venir por añadidura. Amado, busquemos a Dios ahorita que todavía puede ser hallado. Oremos, pero oremos verdaderamente como debemos de orar, preparándonos. Si hay pecado en nuestra vida, que lo más seguro es que sí haya, hay que dejar el pecado. No puedo, pastor, ore. Para eso es la oración. Para: Señor, arranca este pecado de mí, este pecado en mi pensamiento, en mi corazón, en cualquier parte de su cuerpo, hábitos, hermanos, costumbres malas que hemos tenido quizá por toda la vida y son pecaminosas. Hay que renunciar a todo eso, pero no justifiquemos el pecado que estamos cometiendo. Hermanos, yo no le dije nada, nunca le dije que esto es fácil. Le dije que es necesario. Porque después, hermanos, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de cielo o infierno. Estamos hablando de salvación o estamos hablando de condenación. ¿Qué quiere para su futuro? ¿Tinieblas o luz? Entonces, pero no va a llegar a la luz eterna con Cristo si desde ahorita no vive en la luz. Último llamado. Quiero que se pongan de pie, pero honestamente, los que entendieron la urgencia de este llamado. Los que no se quedan sentaditos. Porque, hermanos, la carne siempre quiere condenarnos. La carne siempre va a querer condenarnos. Siempre nos va a invitar a rebelión contra Dios.
Y la carne, como ella sabe que ella dice que la carne no se va a ir al infierno. La carne se va a ir al sepulcro, ahí se va a podrir. La que se va a ir al infierno es el alma que quiere seguir haciendo los deseos de la carne y no los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Tenemos que orar, hermanos. Fíjense que, no sé, he sentido en este mensaje que es como que estamos dando las últimas luces de emergencia. Sí, ya estamos en alerta roja. Hermano, si estando en alerta roja no nos movilizamos a humillarnos delante de Dios, la correntada va a venir y nos va a llevar a todos. Estemos preparados. Cierre sus ojos, por favor, amado hermano. Poderoso Dios, te doy gracias. Mi Dios, porque tomamos esta palabra como una advertencia final. Porque los tiempos son finales, mi Dios. Y nosotros estamos demasiado atrapados en este mundo pecaminoso, seductor, que nos domina. Señor, reconocemos la gran fuerza, el gran dominio que el pecado está haciendo sobre nosotros con el propósito claro de condenarnos, de apartarnos de la comunión contigo. Y nosotros no queremos vivir en rebelión contra ti, mi Dios. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos, mi Dios, que esta carne muera con sus pasiones y deseos. Que ya no sea lo terrenal lo que más nos importe, sino la causa eterna, el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas tú mismo nos has dicho, Señor, vendrán por añadidura. Sabemos que el pan hay que pedirlo, la salud hay que pedirla, pero mi Dios, todas esas cosas son solo añadiduras si nosotros medimos nuestra fe en razón de la causa eterna, que es el cielo que tú viniste a darnos.